Bueno, continuamos con la segunda parte de la lección número 9. Estábamos viendo la lección de las diferencias entre la teología dispensacional y la teología del pacto. Acabamos de terminar la lección anterior con la dispensación número 7, que era la dispensación del reino. Y dijimos en lo último, que Dios hace que baje fuego del cielo y que consuma a todos los que se oponen a Cristo Jesús e inmediatamente comienza el juicio del gran trono blanco. Entonces continuamos con esa segunda parte de la lección 9. Esta es la 9b. Hay tres elementos, mis hermanos, elementos indispensables en la teología dispensacional. La interpretación número 1, la interpretación literal de la escritura, y número 2, la diferencia entre Israel y la iglesia. Antes de seguir, esto es muy importante, mis hermanos, y pregunto, ¿cuándo comenzó o dónde comienza Israel? Desde el llamado de Abraham, 2000 años antes de Cristo. ¿Cuándo comienza la iglesia? Después de la resurrección de Cristo, 50 días después. Entonces, vean la diferencia de tiempo, mis hermanos, y nada más por pura lógica, la nación de Israel comienza en Abraham 2000 años antes de Cristo y la iglesia comienza 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, mis hermanos, Israel, nunca pongan atención, a Israel nunca se le ha llamado el cuerpo de Cristo o cuerpo de Dios, nunca. Pero a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo y además la iglesia es un evento especial en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, recordemos que misterio no tiene nada que ver con terror o susto ni nada de eso, sino que Dios destapa, es decir, destapa algo que estaba tapado, Dios lo destapa, lo revela. Y recordemos que cuando hablamos del libro del Apocalipsis, recordemos que su traducción correcta es revelación. Es decir, estaba tapado y Dios, ojo, estaba tapado y Dios se lo reveló a Juan, o sea, le quitó el velo y le dice este misterio entre los gentiles. Es decir, algo que nunca se imaginaba el pueblo de Israel, que Dios tendría un trato especial con los gentiles, sucedió. Porque dice que Cristo en nosotros. Cuando, por ejemplo, usted puso su fe en Cristo Jesús, vino, vino Cristo, vino Cristo en persona, o mejor dicho, vino Cristo en la persona del Espíritu Santo a morar en usted y en mí. Todos los que tienen a Cristo en ustedes son iglesia. Todos los que tienen a Cristo en ustedes, en nosotros, son iglesia. Entonces, la iglesia, mis hermanos, la iglesia era un misterio para los judíos, o sea, los israelitas, y es algo maravilloso. Por eso dice Romanos, citando Romanos, cuando Pablo citando a Oseas, dice, a los a los cuales también ha llamado, ajá, sí, ya les digo el texto bíblico con exactitud, porque si no, no lo mencioné. Y es Romanos 9, 24 al 26, como dije, Pablo, aquí citando al profeta Oseas, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces aquí está haciendo mención de nosotros, por eso es un gran privilegio para nosotros. Y dijimos, como dije,
Hay tres elementos indispensables en la teología dispensacional. Eh, eh, y dijimos de lo que tiene que ver con la aplicación literal de la escritura y la distinción entre Israel y la iglesia. Y la tercera es, la número 3 es, la gloria de Dios es el propósito final. La gloria de Dios es el propósito final. Es decir, todo esto que está sucediendo, ¿para qué es, mis hermanos? Para la gloria de Dios. Es decir, Él cumple lo que dice. A nadie el Señor está engañando, a nadie. Y yo les he mostrado las diferencias que hay y por qué es que nosotros creemos en las dispensaciones y conforme, ojo, y conforme nosotros avancemos, iremos viendo más cosas en las que nosotros creemos. El título de este nuevo capítulo, recuérdense, que se llama el premilenialismo, ahorita, nada más es para comentarles. Ustedes se van a encontrar ahorita lo que vamos a ver ahorita. Nada más para comentarles, ustedes se pueden encontrar en algunos escritores que en lugar de poner premilenialismo, ellos ponen o escriben premilenarismo. Premilenarismo. No se asusten si los ven así, si ustedes encuentran escritores o libros que digan así, no se asusten, es lo mismo, son dos palabras y las dos están correctas, así que no se asusten. Ahora sí, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar del premilenialismo. Premilenialismo. Y obviamente la palabra pre, recordemos, la palabra pre, el prefijo, quiere decir antes. Milenialismo quiere decir, o sea, todo junto, antes del milenio. O sea, premilenialismo es antes del milenio. O sea, que Cristo viene antes del milenio. Esto es lo que quiere decir premilenialismo. Ahora, ¿cómo es que el premilenialismo tiene su base en la escritura, Luker? Bueno, podemos empezar a ver algunas cosas y fíjense, les voy a enseñar algunos versículos, pero ahorita lo que yo quiero es que entendamos la idea. Ojo, desde que el ser humano fue expulsado en Adán y Eva del paraíso del Edén, siempre, mis hermanos, en la conciencia del ser humano ha existido, ojo, ha existido la idea de una época, entre comillas, dorada, o una época ideal para la humanidad, una época en la cual las calamidades no sean azotes para la humanidad. ¿Por qué? Porque en Adán y Eva nosotros fuimos concebidos en un lugar así, lamentablemente, en un lugar bello, ¿verdad? Perdón, en Adán y Eva fuimos concebidos así, en un lugar bello, o sea, el jardín del Edén, ustedes recordarán, un lugar bello, hermoso, donde se tenía todo y todo lo principal era la comunión con Dios y eso está grabado, mis hermanos, en nuestro ADN, por decirlo de esta forma. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros vimos en unas lecciones pasadas que en Eclesiastés cuando él dice que Dios puso, perdón, que Dios puso en el corazón del hombre el sentido de la eternidad. No sé si se acordarán. Bueno, pues ahí está en nosotros. Por eso, creyentes y no creyentes, hemos pensado en algún momento en una época a la que se le llama o se le ha llamado como una época dorada, una época ideal. Por ejemplo, yo creo que en la lección pasada yo comenté que para los griegos la edad dorada fue cuando no existían las mujeres sobre la tierra, eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Y no crean, ellos no creían eso por misógenos, ¿verdad? No lo vayan a malinterpretar. Por ejemplo, la mitología griega dice o comenta de la lucha entre los dioses y los titanes. Creo que muchos ya lo hemos o leído, lo hemos visto. No estoy hablando de God of War ni nada de eso, estoy hablando de la mitología griega de verdad. Ahora, los titanes, recordemos, los titanes eran los que dominaban dominaban el universo antes de los dioses. Y entonces, ¿qué pasa con la batalla? Bueno, ganan los dioses, ganan la batalla y arrojan a los titanes al Tártaro. Y Tártaro es una palabra que también maneja Pedro, y eso lo veremos más adelante, para referirse al infierno, o sea, a las partes más bajas del infierno, lo más profundo del infierno. Pero después todavía
no se pone, ¿verdad?, el orden en el universo. Entonces, Zeus lucha contra uno de los grandes líderes que también es uno de los dioses, que se llama Tifón, y derrota a Tifón. Cuando Zeus derrota a Tifón, Zeus se sienta en el trono y entonces comienza esta época dorada de la cual yo les estoy mencionando. En esa época, los dioses y los hombres convivían. Por ejemplo, ¿de dónde surgen los hombres, según verdad la teología griega? Pues se daban, según ellos, según la teología griega, se daban o nacían como plantas en la tierra por Gea. Gea es considerada la tierra madre de la deidad femenina principal de donde surgen todos, según ellos, ¿verdad?, todos los dioses y los primeros humanos. Ahora, y había comunión entre ellos, había fiestas, había convites entre los dioses y los hombres. Hasta que poco a poco fue surgiendo en el corazón de los dioses, sobre todo, ¿verdad?, el corazón de Zeus, dice la mitología, decir, ¿por qué estamos conviviendo tanto con los seres humanos si ellos son mortales? Aunque los hombres, ¿verdad?, no morían, pero eran diferentes a los dioses. Porque eran siempre jóvenes los hombres, o sea, nacían siendo jóvenes los hombres y permanecían siempre jóvenes. La muerte no existía. Pero al final de cuentas, para Zeus eran diferentes estos seres que brotaban de la tierra. Y comienza Zeus a idear junto con Prometeo, que Prometeo no es un dios, es un descendiente de los titanes. Prometeo tiene un hermano que se llama Epimeteo. Prometeo es muy astuto, es similar a Zeus, astuto y malicioso. Por eso Zeus utiliza a Prometeo para sus planes. Y Zeus le dice a Prometeo, ¿cómo hacemos para separarnos de forma definitiva de los hombres? Y Prometeo le empieza a dar ideas a Zeus. Pero la verdad es que Prometeo no estaba con Zeus. Fue su aliado, pero no era un súbdito de Zeus. Entonces Zeus le quita al hombre, ¿qué hace Zeus? Le quita al hombre las semillas. ¿Y qué hace Prometeo? Se las da al hombre. Entonces Zeus le quita el fuego a los hombres y Prometeo se los da a los hombres. Entonces esto, a causa de esto, hace que Zeus se enoje tanto con Prometeo y le da un castigo que hace que el águila de Zeus viniera todos los días y se le comiera a la parte del vientre, ¿verdad?, a Prometeo. Yo no sé, bueno, esto es como un dato adicional. Para los que han tenido Play o tienen Play y han jugado God of War, nosotros lo vimos. Es un ejemplo, es un juego, no está alineado, digamos, a la mitología en ese sentido, pero nosotros vimos una parte donde está un águila comiéndose el vientre, que está amarrado como a una mano de un titán de piedra, y ahí está un águila comiéndoselo, y había que quemar a Prometeo para que él nos diera un arco en el juego. Bueno, básicamente esta águila, aquí en la mitología griega, ¿sí?, venía y se le comía todo el vientre, el hígado y todo eso a Prometeo. Pero en su venganza, Zeus piensa en cómo vengarse de los hombres. No solo se vengó de Prometeo, sino que piensa cómo en vengarse de los hombres. Y Prometeo tiene un hermano, ya les dije que se llama Epimeteo. Prometeo quiere decir que tiene conocimiento de las cosas antes, o sea, que él sabe lo que va a suceder antes. Y Epimeteo quiere decir que él tiene conocimiento de las cosas o comprende las cosas o las entiende después. Entonces, Zeus utiliza a Epimeteo y llama a Hefesto. Y le dice Zeus a Hefesto que diseñe y que cree el cuerpo de una mujer. Y no existían, recuerden que no existían las mujeres en la tierra, pero sí existía lo femenino, o sea, porque habían diosas mujeres, existía lo femenino, pero no habían mujeres, solo hombres. Y Zeus le dice a Hefesto, hazme una figura de una mujer. Una vez hecho esto, o sea, muy bonito, le dice, muy bonito el chunche, ¿verdad? La figura, le dice a Hermes, venga y dele a este maniquí o a esta
si al maniquí, al muñequito, dele fuerza y vida. Entonces, eso es lo que hace Hermes. Pero el trabajo todavía no estaba completo. Así que Zeus llama a Atenea y le dice a Atenea, dale a este maniquí algo de sabiduría. También llama a Afrodita y le dice a Afrodita, dele sensualidad y que sea sexy, que sea muy bella. Y ellos trabajan en eso y crean una mujer muy bella. Esa es la primera mujer que se le da al ser humano. Y recordemos que no le gustó solo al ser humano, a la mujer, porque Zeus también, ustedes recordarán que en la mitología griega, Zeus también de cuando en cuando, él se venía a tener sus aventuritas sexuales con las mujeres de la tierra. Y de ahí es de donde comienzan a reproducirse los hombres. Pero esta mujer, mis hermanos, fue hecha a la imagen y semejanza de las diosas, y Zeus se la va a entregar a Epimeteo. Ojo con esto, se la va a entregar a Epimeteo. Y luego le va a dar como regalo, no nada más ella, sino le da una vasija que está cerrada y que se va a almacenar algo ahí. Después, ¿verdad? De que Prometeo, bueno, perdón, antes de que Prometeo fuera castigado, Prometeo habló con su hermano Epimeteo y le dice que Zeus le iba a dar un regalo un día, hablando de eso, del maniquí y de la vasija. Y antes de que Prometeo fuera castigado, Prometeo le dice a Epimeteo, no lo aceptes, no lo aceptes. Total, un día esta mujer que se llama Pandora, esta que crearon, que se llama Pandora, esta mujer un día eh, se le escapa o se le sale, que se le escapa a Epimeteo. ¿Y qué hace? Abre la vasija. ¿Por qué decimos, por eso ahí es donde nosotros decimos la caja de Pandora? Pero no era una caja, sino una vasija. ¿Qué hace esta mujer? Pandora abre la vasija. Y ahí Zeus había puesto todos los males y todas las calamidades. Cuando Pandora reacciona, ella vuelve y cierra otra vez la vasija, pero lo único que quedó adentro de la vasija fue la esperanza. Entonces, así es como entra la mujer al mundo y fue como un castigo de Zeus para el hombre. Pero como lo hablábamos antes de eso, era una época, antes de todo eso, era una época dorada. Ahora, pasan los años y luego hay un hombre, un gran filósofo, ¿verdad? Ya en lo natural, ya en lo real, no en la mitología, aparece un hombre, un gran filósofo que se llama Platón. Este hombre escribe un libro que yo creo que yo lo voy a poner aquí en la descripción abajo para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Un libro que se llama La República. En este libro habla que para vivir una época dorada lo que hay que hacer es que hay que dejar gobernar a los filósofos, dice él, no a los políticos, sino a los filósofos. Eso es lo que él dice. Ustedes pueden ver, por ejemplo, eso lo que él está mencionando en la República, en la página 174 y en la 184. Ahí lo pueden leer todo y ahí lo pueden buscar. Pero ahí más o menos para que ustedes tengan, ahí yo lo voy a dejar en la descripción. Entonces, Platón secciona a la sociedad y ellos deciden cómo son los soldados, deciden quién va a ser, por ejemplo, quién va a ser soldado, quién va a ser artesano, quién va a ser un campesino y así sucesivamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando dieron la película de Superman, El Hombre de Acero, con Henry Cavill, que así se creaban los hombres en Krypton. Tenían una cámara donde ellos escogían, eso es una idea, de hecho eso es una idea como platonista, así como de que ellos escogían los que gobernaban quién iban a hacer para tal cosa, y ustedes van a ver que Jor-El y la esposa, ellos deciden tener a Kal-El, a su hijo, que es Superman, de una forma natural, ya de hacerlo en la película, eso lo presentan así, eso es como una idea muy platónica, entonces es algo similar a lo que él plantea en su libro. Y a esto se le llama, mis hermanos, como les dije, la época dorada, según lo que está proponiendo aquí él, para la primera parte de la vida de Platón. De ahí surgen, mis hermanos, todos los totalitarismos sobre la tierra, o sea, el comunismo, por ejemplo, en Rusia, de esto surge, básicamente. También hubo un hombre llamado
Tomás Moro, él escribe un libro, creo que también ahí lo tengo, yo se los voy a poner, todos estos yo se los voy a poner los que yo tenga ahí para que lo tengan. Escribe un libro en 1516 que se llama La Utopía, sí, yo lo tengo, ahí se los voy a poner, La Utopía. Utopía quiere decir el lugar que no existe. Y tomando este autor la idea de Platón, él desarrolla y él dice que va a haber una época en la humanidad en que no van a haber enfermedades, no va a haber violencia, no va a haber hambre, etc. O sea, otra vez, están pensando en un tiempo, en un tiempo ideal, un tiempo donde la humanidad no vive bajo las calamidades, sino que vive en paz y en justicia, que es lo que nos hace muchísima falta, dicho sea de paso. Años después, viene un hombre llamado Aldous Huxley. Este hombre escribe en su libro llamado Un Mundo Feliz. Él escribe ahí o describe dos sociedades. Una, lo que a él le llama el supuesto mundo feliz, que no era tanto así, pero era un mundo, por así decirlo, perfecto, limpio, no había guerras, etc. Pero al mismo tiempo hay un mundo que es un mundo infeliz, que está contaminado y que al final de cuentas termina contaminando el mundo feliz. Mis hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Han existido una serie de escritores que vienen a hablar de periodos utópicos, es decir, no existen, no hay, porque no pueden existir. Hubo alguien que escribió la distopía, es decir, lo contrario a la utopía, y que es lo más real, ¿verdad? Lo que más se parece a nuestro mundo. Por ejemplo, un libro llamado, yo también lo voy a publicar aquí, lo voy a subir para que lo descarguen, un libro llamado La máquina del tiempo de Herbert Wells. Este es un libro que nos habla de una distopía, es decir, el mundo no va a ser lo que el ser humano está esperando, sino que termina horrorizando al personaje que crea el autor Wells, que viaja en el tiempo. El punto, el punto es que nosotros seguimos viendo que hay mucha gente que dice es que el mundo no se dirige a una utopía, se dirige a una distopía, o sea, a una época apocalíptica. Y por eso nosotros vemos series, por ejemplo, series o películas como Los Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner, en fin, una serie de escritos, no solo de escritos, sino películas o series que a nosotros nos hablan de que si el ser humano está centrado realmente en lo que es la realidad, o sea, no le espera una utopía. Y no se necesita, mis hermanos, no se necesita ser profeta. Es más, nada más observar el mundo, con observarlo y así como está, esperamos un mundo así como está, es un callejón sin salida. No hay para dónde ir, no hay para dónde agarrar. Por eso el mundo se está convulsionando, mis hermanos. El mundo se está convulsionando. La gente se está convulsionando. Por eso también vemos a todo el mundo protestando. Por eso nos estamos matando unos a otros. Por eso nos estamos haciendo daño unos a otros. Y estamos acabando con la creación de Dios. Pero les tengo unas buenas noticias. Gracias a Dios, gracias a Dios, no la vamos a acabar porque el Señor va a venir antes de que nos acabemos su creación. Pero sí estamos haciendo un tremendo daño, mis hermanos, estamos haciéndolo. Y hay una serie, yo no sé si ustedes lo han visto, hay una serie que se llama Black Mirror. Es tan distópica y es hasta escalofriante ver el concepto que manejan en esa serie, porque no muestran un mundo justo o perfecto, sino que toda la tecnología, porque ellos hablan sobre tecnología, nos está llevando a donde la humanidad básicamente no quería llegar. Entonces sí tiene el ser humano la idea de que debería venir esta época dorada, pero déjenme decirles algo, sí va a haber un tiempo de oro, sí lo va a haber, una época dorada, pero pongan atención, pero no la puede producir la mano del ser humano, el único que la puede producir es Dios. Por eso en la escritura, quizás muchos no lo saben, pero a Cristo Jesús se le llama el déspota, no en el sentido de cómo se maneja hoy, sino que un déspota es aquel que tiene una vara de hierro
para que las cosas se hagan como Él dice, y punto. Se necesita, mis hermanos, perdón, se necesita básicamente de un ser así como Jesús para que la humanidad marche en un sentido parejo. Pero, pero si es un ser humano, mis hermanos, básicamente esa idea va a fracasar. Por eso tiene que ser, y va a ser Dios mismo, o sea, el Señor Jesús, el que juzgue con vara de hierro, el que haga que la humanidad vaya en el sentido correcto en una época dorada. Y lo dice el Antiguo Testamento. Y veamos lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 10, para que leamos algo ahí. Dice, vea lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con su vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. O sea, nos está hablando de cuando venga el Señor Jesús, porque es el único, mis hermanos, es el único que puede hacer esto posible. Si ustedes se fijan, Él juzgará con justicia, con vara de hierro. Él verá por el pobre y por el necesitado. Ahora, vamos al capítulo 35 de Isaías y vemos que sí, que la Biblia nos habla de ese periodo dorado y que la tierra, sin saberlo, está esperando. Y vamos a ver, yo no sé si lo hemos hablado, o si se lo hemos hablado, si les hablamos, vamos a ver, si les hablamos del Señor Jesucristo a estas personas, al mundo, si nosotros, repito, el mundo está esperando este periodo. Quiero que entiendan esto. El mundo, sí vemos que el mundo está esperando un periodo dorado que sí va a venir en algún momento con el Señor Jesús. Pero si nosotros les hablamos al mundo del Señor Jesucristo, ¿qué hacen ellos? Ellos lo rechazan. Ellos quieren el Cristo que les hablaron sus padres. ¿Y cuál es ese Cristo? El de la religión. Ellos no quieren el Cristo de la Biblia, ellos quieren el Cristo de la religión y todo ese tipo de cosas. Pero rechazan al verdadero Cristo, que es el que va a poner ese periodo en acción. Isaías 35, versículo del 1 al 10 dice, se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hollará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ahora, aquí nosotros vemos y podríamos ir sobre todos los profetas menores. Ellos hablan mucho de este periodo que es la época dorada, pero para nosotros, ¿cómo se llama eso? Ese periodo se llama el milenio. Ahora, vamos ahora y que veamos lo que dice Juan en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8 dice, Apocalipsis 21 del 1 al 8 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O sea, me detengo, o sea, si usted lee el capítulo 20, ahí habla sobre el milenio, pero yo estoy hablando ya ante la permanencia de la eternidad para que nosotros veamos. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Si ustedes se fijan, ahí dice, ya está declarado por Cristo, hecho está. Sigue diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, observen, yo quise leer hasta aquí para que nosotros veamos la bendición tan grande que a nosotros nos espera. Es decir, una época dorada, es decir, poco. Porque estaremos mejor de lo que Adán y Eva estuvieron en el paraíso. Estaremos en un nuevo cielo, en una nueva tierra, y habitaremos nosotros con nuestro Señor, con nuestro Dios. Entonces, como nosotros vemos, sí hay en el corazón del ser humano la idea de esa época dorada, esa época ideal, pero mis hermanos, la desgracia es que no queremos escuchar, o mejor dicho, el mundo no quiere escuchar lo que Dios dice. Creen que el hombre es el propiciador por su inteligencia o por su capacidad mental, que es el que va a llevar a la humanidad a una época así. Aquí la pregunta que surgiría vamos a ver, es hoy, siglo XXI, hasta hoy, ¿verdad? ¿Hay tan siquiera tal vez una señal de que nos están llevando, por ejemplo, hablando de los políticos y hablando, digamos, en general de la humanidad, ¿hay alguna señal de que nos están llevando en la dirección de la justicia y de la paz perdurable? ¿Verdad que no? No. Es más bien todo lo contrario. Veámoslo. Nada más hace falta con que ustedes y yo prendan el televisor, pongan las noticias, entren a internet, vayan a Google, pongan internet, vean las noticias, abran un periódico para que nos demos cuenta de cómo el mundo está convulsionando y está convulsionado.
porque no sabe, o sea, no sabe hacia dónde deben de dirigirse, no sabemos. Y cuando se ha tenido, digamos, una luz X que se ve como que sí, cuando ha tenido ese sentido de dirección correcta, todo se echa a perder. ¿Por qué? Por la fama, por el poder, etcétera. Mis hermanos, esa es la desgracia por el ser humano definitivamente. Y finalizo con esto, mis hermanos. Y recuerden que dijimos que el fin de la era milenial era el juicio final. Y aquí hemos visto ya algunos adelantos. eh, Al mismo momento que se va, que se está llevando a cabo esto, el juicio final, todo está desapareciendo por fuego, para que al terminar el juicio final nos sean entregados los nuevos cielos y la nueva tierra, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo conforme avanzamos con el curso. Por eso, mis hermanos, todos los cielos son cambiados. Y aquí hasta aquí, lo vamos a dejar y primero Dios continuaremos ahora sí en la lección siguiente, en la lección número 10, si Dios quiere. Y yo espero que hayamos aprendido o estemos aprendiendo bastante con respecto a eso. Y se vienen cosas muy interesantes. Si usted está llevando el curso, aquí, obviamente les recomiendo llevarlo en orden para que pueda entender, y llévelo porque vienen mejores cosas todavía. Síganos en el canal, comparta el canal, aprenda, enséñele a otros, eh, eh, ayúdenos ahí, que tal vez con un like, no soy de pedir eso, pero ayúdenos si es posible para que esto le llegue a más personas también. Y bueno, gracias al Señor. Hemos terminado esta lección y nos escuchamos en la siguiente y espero que estén muy bien y nos escuchamos. El Señor me los continúe bendiciendo. Chao.